muy buenos días. Mi nombre es Josmari Tavera, estudiante de física orientada a la educación secundaria de la Universidad ISA. En el día de hoy, junto a 5 de mis compañeros, estaremos tratando diferentes temas de ecuaciones diferenciales de segundo orden de suma importancia. Mientras yo le estaré hablando sobre la segunda ley de Newton y los movimientos planetarios. Bien, las leyes de Kepler describen el movimiento de los planetas en torno del Sol. Se indaga en las causas que producen tal movimiento. Los planetas describen órbitas elípticas, estando el Sol en uno de sus focos. El vector posición de cualquier planeta con respecto del Sol barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. Los cuadrados de los periodos de revolución son proporcionales a los cubos de los semiejes de la elipse. Las propiedades central y consecutivas de la fuerza de atracción entre dos ecuaciones diferenciales determinan un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, que cuando se expresan en coordenadas polares conducen a la ecuación de la trayectoria, una cónica. Procede de otro modo, calcula las componentes de la aceleración a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, dando lugar a un sistema de dos ecuaciones de segundo orden que se resuelven por procedimientos numéricos. Ahora bien, vamos a estar explicando soluciones numéricas de las ecuaciones del movimiento. Bien, supongamos que una partícula de masa m, un planeta, es atraída por un cuerpo de masa m, el Sol. Supondremos que la influencia de la partícula sobre el cuerpo es despreciable, permaneciendo en reposo en el. La partícula está sometida a una fuerza atractiva, F, cuya dirección radial y apuntando hacia el centro del Sol. El módulo de la fuerza viene dado por la ley de la gravitación universal, que es igual a G masa entre radio al cuadrado. La fuerza en el eje de X es igual a la negatividad de la fuerza por el coseno del ángulo, que es igual a la negatividad de la fuerza de X en 3 radios. La fuerza por el seno del ángulo es igual a la negatividad de la fuerza de Y en 3 radios. Aplicando la segunda ley de Newton y expresando la aceleración como derivada segunda de la posición, tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, que son estas que tenemos. Posiciones iniciales, posición y velocidad inicial. El sistema de dos ecuaciones diferenciales se puede resolver aplicando el procedimiento numérico de Runge-Kutta. Bien, ya conociendo lo que establece Newton en su segunda ley, estaremos resolviendo el siguiente ejercicio, donde nos explica, como ya sabemos, según la segunda ley de Newton, establece que la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tenemos un cuerpo que ejerce una fuerza, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, tenemos que nuestro peso lo podemos calcular por la gravedad. Y la aceleración que tenemos aquí, utilizando diferenciales, la encontramos derivando la velocidad sobre la derivada del tiempo. Bien, en nuestro ejercicio tenemos que la masa es igual a 10 kilogramos y la gravedad, como ya sabemos, es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que eso equivale a 10. Ahora bien, aquí tenemos que la sumatoria de nuestra fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tenemos
Como es las sumatorias de las dos fuerzas, que es esta que tenemos aquí, que es el peso, y es esta que tenemos aquí, que es la resistencia al aire. Bien, como es la sumatoria, tenemos dos vectores, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Por lo tanto, los restamos. Tenemos que nuestro peso es este que tenemos aquí, y aquí tenemos nuestra resistencia al aire, que es proporcional a la velocidad. Vamos a decir que tenemos que nuestra resistencia al aire es proporcional a la velocidad. Por lo tanto, esto nos equivale a K por la velocidad, que es la proporcionalidad de la resistencia al aire. Bien, aquí tenemos entonces que nuestro peso es igual a la masa por la gravedad, que es esta que tenemos aquí. Entonces, aquí procedemos a sustituir a lo que equivale nuestro peso, que es la masa por la gravedad, menos la proporcionalidad de la velocidad, que es esta que tenemos aquí. Bien, y eso es igual a la masa por que dijimos anteriormente que la aceleración según la diferencial la podemos encontrar derivando nuestra velocidad sobre la derivada del tiempo, que es esto que tenemos aquí. Ahora bien, procedemos a pasar esta m que tenemos aquí de nuestra masa dividiendo aquí, que sería m masa por gravedad sobre la masa, que entonces lo cancelaríamos aquí sobre nuestra velocidad sobre m. Entonces nos queda que la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo más nuestra K por la velocidad sobre la masa es igual a la gravedad. Bien, aquí no quedó una ecuación lineal, que es esta que tenemos aquí. Ahora bien, como al inicio nuestro ejercicio nos dice que nuestra masa es igual a 10 kilogramos y nuestra gravedad, como ya sabemos, es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que eso equivale a 10. Aquí tenemos que nuestra derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo más nuestra constante K por la velocidad sobre masa que tenemos aquí. Ya aquí sustituimos y pusimos el 10 a lo que equivale nuestra masa y aquí el 10 a lo que equivale nuestra gravedad. Ahora pasamos a nuestro factor integral. Es nuestro factor independiente, que es igual, tenemos que u de t es igual a la exponencial de la integral de esta integral que tenemos aquí, de k sobre 10 de t, que es nuestro factor independiente que estamos buscando. Eso nos quedaría a la exponencial de k sobre 10 sobre el tiempo, porque aquí lo que hicimos fue integrar. Ahora bien, nos queda que nuestra velocidad es igual a 1 sobre la exponencial de k sobre 10 por el tiempo. Integrando, entonces tenemos que nuestra velocidad es igual a 1 sobre mi u de t, que es esta que tenemos aquí, este resultado, a la exponencial de la k sobre 10 por el tiempo y la integral de 10 la exponencial de k sobre 10. Ya. Tenemos que nuestra velocidad es igual a 1 sobre u de t,
como ya sabemos, u de t es igual a la exponencial k sobre 10 por t. La integral de 10, la exponencial de k de 10 de t. Entonces, lo que hacemos aquí es que nuestra exponencial la pasamos hacia arriba negativa, que nos quedaría la exponencial negativa de k sobre 10 por el tiempo, por 100 sobre k, que sería esta integración de aquí, que tenemos aquí, más c. Entonces, al final nos queda que nuestra velocidad es igual a 100 sobre k más nuestra constante c, la exponencial de negativo k sobre 10 por el tiempo. Nuestra velocidad inicial es 0, como lo dice nuestro ejercicio al inicio. Por lo tanto, es igual a 0. Entonces, también nos dice que nuestra velocidad infinita es igual a 95 metros sobre segundo, que equivale a ser nuestra velocidad máxima. Entonces, como nuestra velocidad infinita es 95, decimos que la velocidad es igual a 95, igual a 100 sobre k, que es esto lo que tenemos aquí arriba, lo que nos quedó de aquí. Que eso, reduciéndolo, nos quedaría 20 sobre 19. Ahora bien, nuestra velocidad cuando inicial es 0, entonces decimos que la velocidad es igual a 0 sobre 100, que es esta velocidad, esta formulita que tenemos aquí, 100 sobre 20 sobre 19, más c, la exponencial de negativo k sobre 10 por el tiempo. Entonces, esto lo reducimos y nos queda que es igual a 1. Entonces, tenemos que nuestra velocidad inicial, que es 0, es igual a 100 por 19 sobre 20 más nuestra constante c, porque si multiplicamos c por 1 nos va a dar c, y nuestro resultado final sería igual a c igual a negativo 95. Buenas tardes, mi nombre es Wilson Ramírez y voy a estar exponiendo lo que son modelos lineales. Llamamos como modelo lineal a todas aquellas situaciones que luego de haber sido analizadas matemáticamente se representan por medio de una función lineal. En algunos casos, nuestro modelo coincide con una recta. En otro caso, a pesar de que la variable que nos interesa no pertenecen todas a la misma línea, es posible encontrar una función lineal que mejor se aproxime a nuestro problema para así obtener información valiosa. Nuestro modelo lineal se puede determinar de manera gráfica o bien por medio de una ecuación. Digamos que tenemos un problema donde una pareja de esposos se están despidiendo y toman caminos distintos. A la hora de tomar distintos caminos, podemos notar que en una misma cantidad de tiempo recorren distancias distintas. Eso lo podemos representar a través de una gráfica, en este caso un cuadro. Teniendo esta tabla de valores donde podemos expresar
que cada uno de estos valores es la distancia recorrida tanto por el hombre como la mujer en una misma cantidad de tiempo, y podemos notar que hay una diferencia de datos porque la distancia recorrida por ambos no es la misma. La forma geométrica que mejor aproxima los datos de una recta lo haremos en el siguiente análisis. Primero debemos de identificar o agregar, representar por medio de X y Y la distancia recorrida por ambos. En este caso, decir que la mujer será X, el hombre será Y. Luego, escogeremos dos parejas de datos cualquiera de la tabla, donde involucre tanto la distancia del hombre como la de la mujer. En este caso, punto XY, por así llamarlo, va a ser igual 1 en X, coma 2 en Y. Ese es nuestro X1 y Y1. Nuestro segundo punto, que será P, X2, Y2, va a ser igual, por así decirlo, a 4, no, perdón, a X. En este caso sería 2,4. Esa es nuestra Y2 y X2. En el tercer paso, solamente debemos sustituir cada una de estas parejas en la ecuación Y igual a M X más P, y resolvemos el sistema de ecuaciones encontrando la constante tanto de M y B. Mi nombre es Melbaide y estaré tratando el tema de vibraciones mecánicas. Como mencioné anteriormente, estaré trabajando lo que son las vibraciones mecánicas. Antes de entrar en detalle sobre esto, hay que tener en cuenta lo que es una vibración. Una vibración la determinamos como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Un cuerpo que vibra lo hace cuando describe un movimiento oscilante sobre su posición de referencia. Esta se mide en hercios, cuyas siglas son Hz. Ahora bien, las vibraciones mecánicas la podemos describir como el movimiento de un cuerpo sólido alrededor de una posición de equilibrio, sin que se produzca desplazamiento neto del mismo. Si el objeto que vibra entra en contacto con alguna parte del cuerpo humano, éste le transmite la energía generada por la vibración. Ahora bien, en el caso de las vibraciones mecánicas, la medimos, o sea, lo que se mide es la aceleración, velocidad o el desplazamiento de la vibración, pero la aceleración es el parámetro más usado. Su unidad de medida es en metros por segundo. Las vibraciones mecánicas tienen importancia en lo que son las áreas tanto de matemática como en la física, en ingeniería y entre otros. Un aspecto importante es que en 1909 Frank propuso una forma para reducir las vibraciones mecánicas mediante implementación de sistemas agregando masa-resorte. Las importantes aportaciones matemáticas ampliaron el área de investigación del campo de vibraciones mecánicas. Por mencionar alguno, tenemos los métodos de Rayleigh, los cuales sirven para determinar las frecuencias de resonancia de algunos elementos, solo basándose en ecuaciones de energía
de las variables de estado que permiten resolver y analizar los problemas basándonos en ecuaciones diferenciales del tipo no lineal. Tenemos algunos tipos de vibraciones mecánicas, aunque son varios más. Entre ellos tenemos las vibraciones debido a desbalance. Estas son causadas porque la frecuencia de vibración se manifiesta a una por las revoluciones por minuto de la fuerza desbalanceada. También se deben a que la amplitud es proporcional a la cantidad de desbalance. Otra es debido a la excentricidad, que es una fuente más común de desbalances y debe ser a un mayor peso de un lado del centro de rotación que del otro. Teniendo todo esto en cuenta y teniendo en cuenta los ejercicios anteriores que vimos y las definiciones anteriores, sabemos que debemos de tener referencia a la mecánica para poder resolver estos ejercicios de aplicación sobre vibraciones mecánicas. En este ejercicio que tenemos aquí nos dice lo siguiente: se tiene un cuerpo C de 3 kilogramos representados por la figura que voy a mostrar a continuación. Representados por esta figura. Lo soporta un cuerpo rígido ABC cuya masa es despreciable. Su módulo de resorte es de 3600 Newton por metros. La barra BC está horizontal cuando el sistema se encuentra en equilibrio. Calcula el periodo de la vibración que se produce al desplazar ligeramente AC a partir de su posición de equilibrio y liberarlo. Antes de comenzar con la resolución debemos de determinar los datos que nos piden. Los datos que tenemos son que el punto C es de 3 kilogramos, o sea, tiene su masa de 3 kilogramos. La masa del punto ABC es despreciable y nuestro módulo de resorte, representado por la letra K, es igual a 3600 Newton por metro. Calcular el periodo. Sabemos de mecánica que a través de la ecuación de la velocidad angular, que esta es igual a W igual a 2pi sobre la frecuencia, o en este caso que es equivalente al periodo que se representa con la letra T, podemos hacer lo siguiente, y es despejar a T para que nos quede que T es igual a 2pi sobre la velocidad angular, o sea, el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Para poder encontrar la velocidad angular, tomaremos de la ecuación diferencial que describe el movimiento de este sistema. Lo primero que debemos hacer es un diagrama de posición en el medio del sistema. En este caso realizaremos dos. Lo realizaremos en el sistema donde ya está vibrando. Para ello, hacemos el siguiente diagrama que muestro a continuación. Este es el diagrama que estaremos utilizando primero. Sabemos ya, por lo que hemos leído del ejercicio, que en el punto B se encuentra la posición 0. Luego que tenemos esto en cuenta, pasamos a indicar todos los sistemas de fuerza, como lo mostraré a continuación. Como estamos llevando a la derecha, entonces podemos notar que el sistema se está estirando, por ende, en dirección opuesta. Es decir, para representar este diagrama de fuerza, tenemos que trazar una línea desde el punto A hacia la izquierda, al cual llamaremos KX. Entonces, nuestro sistema nos quedaría de esta manera. Sabiendo esto, tenemos que determinar el ángulo, y el ángulo lo denominaremos como θ. Como ya sabemos el valor de K, vamos a determinar el valor de X de la siguiente forma. Si lo observamos, vemos que estamos trabajando con el cateto opuesto. Entonces, para calcular la distancia entre A y el final de la flecha, que vendría siendo lo que equivale a lo que se está estirando el resorte, entonces,
como ya mencioné anteriormente, estamos trabajando con lo que es el cateto opuesto, por lo que calculamos de la siguiente forma para determinar la X. Sabemos que eso sería igual a seno sobre hipotenusa. Entonces, si despejamos el cateto opuesto, nos quedaría hipotenusa por seno, por lo que decimos que X es igual a la hipotenusa sobre seno, sabiendo que en mecánica el seno es igual a tita, por lo que tendríamos que X es igual a la hipotenusa, y por lo que sabemos de la hipotenusa es el valor de la distancia entre A y B, como lo vimos en la figura original. Este valor es de 0.10 metros. Entonces nos quedaría que X es igual a 0.10 metros tita. Luego que tenemos todas las fuerzas de este sistema, pasamos con el siguiente sistema para determinar las demás fuerzas. De este sistema, como vemos aquí, determinamos la distancia entre B y C. Para ello, el diagrama de fuerza que hicimos tiene que ser perpendicular al punto C, por lo que es esta flecha la cual denominamos masa de C por la aceleración tangencial de C. Como en el ejercicio, desde el ejercicio principal, desde que lo leímos, nos da el valor de la masa de C, que es equivalente al peso, podemos decir que su fuerza será igual a la masa por la aceleración tangencial en sentido hacia donde se mueve el sistema, y el sistema se mueve hacia la derecha. Por lo que, como ya tenemos al igual que la masa como la aceleración, entonces pasamos a despejar en la fórmula de masa de C por la aceleración tangencial de C. Entonces decimos que 3, que equivale a la masa, por tita. Como no tenemos la aceleración, debemos de recapitular hacia atrás y decimos que la velocidad es igual a omega por el radio, lo que es equivalente a la aceleración igual a la segunda derivada angular por el radio. Entonces, ya que tenemos esto, el radio que nos dieron desde B hasta C es de 0.3. Entonces, esto ya lo podemos multiplicar 3 tita por el radio, que es 0.3, nos quedaría como 0.9 velocidad angular. Luego pasamos a determinar los momentos, y los momentos no los podemos obtener basándonos en la fórmula de la sumatoria del momento del pivote, que el pivote en este caso es B, es igual a la sumatoria de M por B por las fuerzas específicas que hemos determinado anteriormente. Como vemos, en nuestra primera fuerza está contrario al sentido en el que elegimos nosotros, es decir, antihorario, será con signo negativo, que al efectuar la multiplicación de K por X, por el valor que encontramos de X, nos queda que serían 360 tita por la distancia entre A y B, que es 0.10 metros, por el coseno del ángulo, o sea de tita, y el coseno del ángulo en mecánica es igual a 1. Por ende, seguimos sumando la fuerza del punto C, que la determinamos por la aceleración angular de C por WC, por la distancia entre B y C, que es 0.3. Luego de eso, que tenemos estos datos, también esta se multiplica por el coseno del ángulo, que es igual a 1, nos daría lo mismo. Luego que tenemos estos datos, pasamos a decir que esto es igual a el valor de la fuerza de MC por la aceleración tangencial de C, que como lo buscamos anteriormente, nos es igual a 0.9. Esto lo multiplicamos por la distancia que hay entre B y C, que es igual a 0.3. Luego, como podemos determinarlo de la siguiente forma, decimos que
Multiplicamos, para simplificar, multiplicamos 360 tita por 0.10, esto nos da igual a 36 tita, recordando el signo, más WC por 0.3 por coseno del ángulo.